Hola, estimados amigos, bienvenidos al canal Lecturas de Poder, Escuchar, Oír, Ver. Hoy continuamos con el libro Perspectivas desde el Mundo Real, charlas y conferencias del señor George Ivanovich Gurdjieff. Esta vez es en Nueva York, 29 de febrero de 1924. Preguntas y respuestas sobre arte. Pregunta: ¿se necesita que dejemos nuestro trabajo propio por algunos años para trabajar en el instituto o podemos continuar con ambos al mismo tiempo? Respuesta: el trabajo del instituto es trabajo interior. Hasta ahora ustedes solo hacen trabajo exterior, pero este es completamente diferente. Para algunos puede ser necesario detener el trabajo exterior, para otros no. Pregunta: ¿es la meta el desarrollarse y alcanzar un equilibrio a fin de que nos volvamos más fuertes que el exterior y nos desarrollemos hasta llegar a ser superhombres? Respuesta: el hombre se debe dar cuenta de que no puede hacer. Todas nuestras actividades son puestas en movimiento por ímpetu externo. Todo ello es mecánico. Ustedes no pueden hacer aunque deseen hacer. Pregunta: ¿qué lugar ocupan el arte y el trabajo creativo en su enseñanza? Respuesta: el arte contemporáneo no es necesariamente creativo, pero para nosotros el arte no es una meta, sino un medio. El arte antiguo tiene cierto contenido interior. En tiempos pasados el arte cumplía el mismo propósito que ahora cumplen los libros: el propósito de preservar y transmitir cierto conocimiento. En tiempos antiguos no se escribían libros, sino se expresaba el conocimiento en obras de arte. En el arte antiguo que nos ha llegado, si sabemos cómo leerlo, encontraremos muchas ideas. En esa época, todas las artes eran así, incluyendo la música, y la gente de tiempos antiguos veía el arte de esta manera. Usted vio nuestros movimientos y danzas, pero todo lo que vio fue la forma exterior, belleza, técnica. Pero a mí no me gusta el lado externo que usted ve. Para mí el arte es un medio para el desarrollo armonioso. En cada cosa que hacemos, la idea subyacente es hacer lo que no puede hacerse automáticamente y sin pensamiento. La gimnasia ordinaria y las danzas son mecánicas. Si nuestra meta es un desarrollo armonioso del hombre, entonces para nosotros las danzas y los movimientos son un medio para combinar la mente y el sentimiento con movimientos del cuerpo y para manifestarlos juntos. En todas las cosas tenemos la meta de desarrollar algo que no puede ser desarrollado directa o mecánicamente y que interpreta al hombre entero: mente, cuerpo y sentimiento. El segundo propósito de las danzas es el estudio. Ciertos movimientos llevan una evidencia en ellos. Son conocimiento definido o ideas religiosas y filosóficas. En algunos de ellos uno puede hasta leer la receta para cocinar algún plato. En muchas partes del Oriente, el contenido interior de una u otra danza está ahora casi olvidado y sin embargo, la gente continúa danzando simplemente por hábito. Por lo tanto, los movimientos tienen dos fines: el estudio y el desarrollo. Pregunta: ¿esto significa que todo el arte occidental no tiene significado? Respuesta:
Yo estudié el arte occidental después de estudiar el arte antiguo del Oriente. A decir verdad, no encontré nada en el occidente comparable con el arte oriental. El arte occidental tiene mucho que es externo, algunas veces mucha filosofía, pero el arte oriental es preciso, matemático, sin manipulaciones. Es una forma de escritura. Pregunta: ¿no ha encontrado usted algo similar en el arte antiguo del occidente? Respuesta: al estudiar la historia vemos cómo cada cosa cambia gradualmente. Pasa lo mismo con las ceremonias religiosas. Al principio tenían significado y quienes las ejecutaban comprendían este significado. Pero poco a poco el significado se olvidó y las ceremonias continuaron siendo ejecutadas mecánicamente. Sucede lo mismo con el arte. Por ejemplo, para entender un libro escrito en inglés es necesario saber inglés. No estoy hablando de la fantasía, sino del arte matemático, el arte no subjetivo. Un pintor moderno puede creer en su arte y sentirlo, pero usted lo ve subjetivamente. A una persona le gusta, a otra no le gusta. Es una cuestión del sentimiento, de lo que nos gusta o no nos gusta. Pero la meta del arte antiguo no era gustar. Cada persona que lo leía comprendía. Ahora, este propósito del arte está enteramente olvidado. Por ejemplo, tomemos la arquitectura. He visto algunos ejemplos de arquitectura en Persia y Turquía. Por ejemplo, un edificio de 2 habitaciones. Todo aquel que entraba a estas habitaciones, ya fuera viejo o joven, inglés o persa, lloraba. Esto pasaba con gente de antecedentes y educación diferentes. Continuamos este experimento por 2 o 3 semanas y observamos las reacciones de cada uno. El resultado era siempre el mismo. Escogimos especialmente personas alegres. Con estas combinaciones arquitectónicas, las vibraciones calculadas matemáticamente contenidas en el edificio no podían producir otro efecto. Estamos bajo ciertas leyes y no podemos resistir las influencias externas. Como el arquitecto de este edificio tenía una comprensión diferente y construyó mágicamente, el resultado era siempre el mismo. Hicimos otro experimento. Afinamos nuestros instrumentos musicales de un modo especial y combinamos los sonidos de tal manera que aun trayendo a los transeúntes casuales de la calle, obtuvimos el resultado que queríamos. La única diferencia era que uno sentía más, otro menos. Supongamos que llega a un monasterio. Usted no es un hombre religioso, pero lo que tocan y cantan allí evoca en usted un deseo de orar. Más tarde se sorprenderá por esto, y así sucede con todos. Este arte objetivo está basado en leyes, mientras que la música moderna es enteramente subjetiva. Es posible demostrar de dónde vienen todas las cosas en este arte subjetivo. Pregunta: ¿son las matemáticas la base de todo arte? Respuesta: de todo arte antiguo oriental. Pregunta: entonces, ¿cualquiera que conociera la fórmula podría construir una forma perfecta como una catedral, produciendo la misma emoción? Respuesta: sí, y obtener también las mismas reacciones. Pregunta:
¿Es entonces el arte conocimiento y no talento? Respuesta. Es conocimiento. El talento es relativo. Yo podría enseñarle a cantar bien en una semana, aún sin voz. Pregunta. Entonces, si conociera matemática, ¿podría escribir como Schubert? Respuesta. El conocimiento es necesario. Matemáticas y física. Pregunta. ¿La física oculta? Respuesta. Todo conocimiento es uno. Las fracciones decimales son altas matemáticas para alguien que solamente conoce las 4 reglas de la aritmética. Pregunta. Para escribir música, ¿no se necesita una idea además del conocimiento? Respuesta. La ley de las matemáticas es la misma para todos. Toda música construida matemáticamente es el resultado de movimiento. En una época yo concebí la idea de observar las danzas, así que mientras viajaba y recolectaba material acerca del arte, observé solamente los movimientos. Mientras yo observaba los movimientos, no escuchaba la música, porque no tenía tiempo. Pero al regresar a casa, toqué la música de acuerdo con los movimientos que había observado y resultó idéntica a la música verdadera porque el hombre que la escribió matemáticamente. Alguien hace una pregunta sobre la escala temperada. Respuesta. En el Oriente tienen la misma octava que tenemos nosotros, de Do a Do, solo que aquí dividimos la octava en 7, mientras que allá tienen diferentes divisiones, en 48, 7, 4, 23, 30. Pero la ley es la misma en todas partes, es de Do a Do la misma octava. Cada nota, a su vez, contiene 7. Al oído más sensible, mayor número de divisiones. En el instituto usamos cuartos de tono porque los instrumentos occidentales no tienen divisiones menores. Con el piano uno tiene que hacer cierto arreglo, pero los instrumentos de cuerda permiten el uso de cuartos de tono. En el Oriente no solamente usan cuartos, sino séptimos de tono. La música oriental les parece monótona a los extranjeros. Solo se asombran de su crudeza y de su pobreza musical. Pero lo que oyen como una sola nota es toda una melodía para los habitantes locales. Una melodía contenida en una nota. Esta clase de melodía es mucho más difícil que la nuestra. Si un músico oriental comete un error en su melodía, el resultado es cacofonía para ellos. Pero para un europeo, la composición entera es monotonía rítmica. A este respecto, solo un hombre que ha crecido allí puede distinguir entre la buena y la mala música. Pregunta. Si un hombre tuviera conocimientos matemáticos, ¿se expresaría en alguna de las artes? Respuesta. No existe límite para el desarrollo, sea para jóvenes o viejos. Pregunta. ¿En qué dirección? Respuesta. En todas direcciones. Pregunta. ¿Necesitamos creerlo? Respuesta. No se trata solo de querer. Primero explicaré acerca del desarrollo. Existe la ley de evolución e involución. Todo está en movimiento, o hacia arriba o hacia abajo.
tanto la vida orgánica como la inorgánica. Pero al igual que la evolución tiene sus límites, como por ejemplo, tomemos la escala musical de 7 notas. De un do al otro existe un lugar donde hay una detención. Cuando uno toca las teclas, empieza un do, una vibración que contiene cierto momentum. Por medio de su vibración puede seguir cierta distancia hasta que hace que comience a vibrar otra nota, es decir, re, y luego mi. Hasta este punto, las notas tienen una posibilidad interna de proseguir. Pero aquí, si no hay un impulso exterior, la octava regresa. Si recibe esta ayuda exterior, puede seguir por sí misma un largo trecho. El hombre está también construido de acuerdo a esta ley. El hombre sirve como un aparato para el desarrollo de esta ley. Yo me alimento, pero la naturaleza me ha hecho para cierto propósito. Debo evolucionar. Yo no como para mí mismo, sino para algún propósito exterior. Como porque esta cosa no puede evolucionar por sí misma sin mi ayuda. Como pan e ingiero también aire e impresiones. Estos entran desde afuera y luego trabajan de acuerdo a la ley. Es la ley de la octava. Si tomamos cualquier nota, puede llegar a ser un do. El do contiene posibilidad y también momentum. Puede subir hasta re y mi sin ayuda. El pan puede evolucionar, pero si no es mezclado con el aire, no puede llegar hasta fa. Esta energía le ayuda a pasar a un lugar difícil. Después de esto, no necesita ayuda hasta la nota si, pero no puede ir más lejos por sí mismo. Nuestra meta es ayudar a que se complete la octava. Si, la nota, es el punto más elevado en la vida animal ordinaria y es la materia desde la cual se puede construir un nuevo cuerpo. Pregunta: ¿existe el alma por separado? Toda ley es una, pero el alma nos es remota, mientras que en este momento hablamos de cosas cercanas. Pero esta ley, la ley de la Trinidad, está en todas partes. No puede haber nada nuevo sin la tercera fuerza. Pregunta: ¿se puede ir más allá del punto de detención por medio de la tercera fuerza? Respuesta: sí, si uno tiene conocimiento. La naturaleza lo ha arreglado de tal manera que el aire y el pan son químicamente muy diferentes y no pueden mezclarse. Pero el pan, al cambiar de re en mi, llega a ser permeable y por lo tanto puede mezclarse. Ahora usted debe trabajar en sí mismo. Usted es do. Cuando llegue a mi, puede encontrar ayuda. Pregunta: ¿por accidente? Respuesta: ¿sería un accidente el que yo coma un pedazo de pan y arroje otro? El hombre es una fábrica de 3 pisos. Hay 3 puertas por las cuales llegan las materias primas y sus respectivos depósitos donde son almacenadas. Si fuera una fábrica de salchichas, el mundo
solo vería entrar carne y salir salchichas. Pero de hecho es un proceso mucho más complicado. Si deseamos construir una fábrica como la que estamos estudiando, primero debemos mirar todas las máquinas e inspeccionarlas en detalle. La ley, como arriba hacia abajo, es la misma en todas partes. Es una sola ley. También tenemos en nosotros el Sol, la Luna y los planetas, solo que en una pequeña escala. Todo está en movimiento, todo tiene emanaciones, porque todo se alimenta de algo y es a la vez comido por algo. La Tierra también tiene emanaciones, al igual que el Sol, y estas emanaciones son materia. La Tierra tiene una atmósfera que limita sus emanaciones. Entre la Tierra y el Sol hay 3 clases de emanaciones. Las emanaciones de la Tierra llegan solamente a una corta distancia. La de los planetas van mucho más lejos, pero no tanto como para llegar hasta el Sol. Entre nosotros y el Sol hay 3 clases de materia, cada una de diferente densidad. Primero, la materia cercana a la Tierra que contiene sus emanaciones. Después, la materia que contiene las emanaciones de los planetas. Y aún más allá, la materia en la que solo hay emanaciones del Sol. Las densidades están en proporción 1, 2 y 4. Y las vibraciones están en proporción inversa, ya que la materia más fina tiene una mayor velocidad de vibración. Pero más allá de nuestro Sol hay otros soles que también tienen emanaciones y envían influencias y materia. Y más allá de ellos, también con sus emanaciones, está la fuente, que solo podemos expresar matemáticamente. Estos lugares más altos están más allá del alcance de las emanaciones del Sol. Si consideramos el material proveniente del límite extremo como 1, entonces, a más divisiones de materia de acuerdo a la densidad, tanto más altos los números. La misma ley atraviesa todo. La ley de 3, las fuerzas positiva, negativa y neutralizante. Cuando se mezclan las dos primeras con la tercera, algo completamente diferente es creado. Por ejemplo, harina y agua permanecen harina y agua, no hay cambio. Pero si se les añade fuego, el fuego las cocerá y se creará una nueva cosa que tiene propiedades diferentes. La unidad consiste de 3 materias. En religión tenemos una oración: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, 3 en 1. Más bien expresando la ley que un hecho. Esta unidad fundamental es utilizada en física y tomada como la norma de la unidad. Las 3 materias son, entre comillas, carbono, oxígeno y nitrógeno. Y estos juntos hacen el, entre comillas, hidrógeno, que es la base de toda materia, cualquiera sea su densidad. El cosmos es una octava de 7 notas, y cada nota puede ser subdividida en otra octava, y así sucesivamente hasta el último átomo divisible. Cada cosa está dispuesta en octavas, siendo
cada octava una nota de una octava mayor, hasta llegar a la octava cósmica. Desde el absoluto salen emanaciones en todas direcciones, pero tomamos una, el rayo cósmico en el cual estamos. La luna, la vida orgánica, la Tierra, los planetas, el Sol, todos los soles y el absoluto. El rayo cósmico no va más allá. Las emanaciones del absoluto se encuentran con otra materia y se convierten en una nueva materia, volviéndose gradualmente más y más densas y cambiando de acuerdo a la ley. Podemos tomar estas emanaciones del absoluto como triples, pero al mezclarse con el siguiente orden de materias se vuelven 6. Y dado que como en nosotros hay tanto evolución como involución, el proceso puede continuar ya sea hacia arriba o hacia abajo, y Do tiene el poder de transformarse en Si, o en la otra dirección en Re. En Mi, para convertir Mi en Fa, la octava de la Tierra necesita ayuda que recibe de los planetas. Pregunta: ¿es posible concebir la existencia de otros cosmos con un arreglo diferente al basado en la octava? Respuesta: esta ley prevalece siempre. Ha sido comprobado por experimentos. Pregunta: el hombre tiene una octava interna, pero ¿qué puede decirse en cuanto a las posibilidades más elevadas? Respuesta: esta es la meta de todas las religiones, averiguar cómo hacer. Pero esto no puede hacerse inconscientemente, sino que se enseña por medio de un sistema. Pregunta: ¿es un desarrollo gradual? Respuesta: hasta cierto límite, pero luego se llega a un lugar difícil, el intervalo Mi-Fa, y es necesario encontrar cómo pasarlo de acuerdo a la ley. Pregunta: ¿es el límite el mismo para todo el mundo? Respuesta: los caminos para acercarse son diferentes, pero todos deben llegar a, entre comillas, Filadelfia. Los límites son los mismos. Pregunta: por ley matemática, ¿podrían todos desarrollarse hasta un grado más elevado? Respuesta: cuando el cuerpo nace es el resultado de muchas cosas, y solo es una posibilidad vacía. El hombre nace sin alma, pero es posible construir una. La herencia no es importante para el alma. Cada hombre tiene muchas cosas que debe cambiar. Estas son individuales, pero más allá de este punto, la preparación no puede ayudar. Los caminos son diferentes, pero todos deben llegar a Filadelfia, entre comillas. Esta es la meta básica de todas las religiones, pero cada uno va por una ruta particular. Se necesita una preparación especial. Todas nuestras funciones deben ser coordinadas y todas nuestras partes desarrolladas. Después de, entre comillas, Filadelfia, el camino es uno. El hombre es 3 personas con diferentes lenguajes, diferentes deseos, diferente desarrollo y crianza. Pero más tarde, todo es lo mismo. Hay una sola religión.
porque todas deben ser iguales en cuanto a su desarrollo. Usted puede empezar como un cristiano, un budista, un musulmán y trabajar a lo largo de la línea en la que está acostumbrado y empezar desde un centro. Pero después los otros deben ser desarrollados también. Algunas veces hay cosas que la religión oculta deliberadamente. De otro modo no podríamos trabajar. En el cristianismo, la fe es una necesidad absoluta. Y los cristianos deben desarrollar el sentimiento. Y para eso es necesario trabajar solamente en esa función. Si uno cree, puede hacer todos los ejercicios necesarios, pero sin fe no los podría hacer productivamente. Si queremos cruzar el cuarto, quizás no seremos capaces de cruzarlo directamente porque el camino es muy difícil. El maestro sabe esto y sabe que debemos ir hacia la izquierda, pero no nos lo dice. Aun cuando ir a la izquierda sea nuestra meta subjetiva, nuestra responsabilidad es llegar al otro lado. Luego, cuando llegamos ahí y hayamos pasado la dificultad, debemos tener una nueva meta otra vez. Somos 3, no 1. Cada uno con diferentes deseos. Aunque nuestra mente sepa cuán importante es la meta, al caballo solo le importa su comida. Así que algunas veces debemos manipular y engañar al caballo. Pero, cualquiera sea el camino que tomemos, nuestra meta es desarrollar nuestra alma, cumplir nuestro más alto destino. Nacemos en el río cuyas gotas son pasivas, pero aquel que trabaja para sí mismo es pasivo externamente y activo internamente. Ambas vidas están de acuerdo a la ley. Una va por el camino de la involución y la otra por el de la evolución. Pregunta: ¿es uno feliz al llegar a, entre comillas, Filadelfia? Respuesta: yo solo conozco 2 sillas. Ninguna silla es infeliz. Esta es feliz y la otra también. El hombre siempre puede buscar una mejor. Cuando empieza a buscar una mejor, esto siempre significa que está desilusionado, porque si está satisfecho no busca otra silla. A veces su silla es tan mala que ya no puede estar sentado en ella por más tiempo y decide que como está tan mal donde está, tiene que buscar otra cosa. Pregunta: ¿qué pasa después de Filadelfia? Respuesta: una pequeña cosa. Por ahora es muy malo para el carruaje que solo haya pasajeros, todos dando órdenes como les viene la gana, sin amo permanente. Después de Filadelfia hay un amo al mando, que piensa por todos, arregla todo y se encarga de que todo esté bien. Estoy seguro de que es claro que para todos es mejor tener un amo. Pregunta: usted nos aconsejó sinceridad. He descubierto que más bien preferiría ser un tonto feliz que un filósofo infeliz. Respuesta: ¿cree usted que no está satisfecho consigo mismo? Yo lo empujo. Usted es muy mecánico. No puede hacer nada. Está alucinado. Cuando mira con un solo centro, está enteramente bajo alucinación. Cuando mira con 2, está libre a medias. Pero si mira con 3 centros, de ninguna manera puede estar bajo alucinación. Debe empezar recolectando material.
no puede tener pan sin hornear. El conocimiento es agua, el cuerpo es harina y la emoción, el sufrimiento, es fuego. Finaliza aquí la charla, preguntas y respuestas sobre arte. Gracias por escuchar.